Miguel vio cómo los vehículos esquivaban a la madre lince y su cachorro en plena carretera, sus cuerpos cada vez más cerca de ser aplastados bajo las ruedas de un tráiler que no planeaba detenerse. En ese instante, tomó una decisión que violaría todas las leyes de tránsito, pondría en riesgo su empleo y enfurecería a cientos de conductores, pero que nadie que tuviera corazón podría cuestionar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de mediodía caía sin piedad sobre la carretera estatal 67 en Arizona, convirtiendo el asfalto en una superficie ondulante de calor que distorsionaba el horizonte. Era un martes de julio, uno de esos días donde el termómetro marcaba 43 grados a la sombra y el aire acondicionado de cualquier vehículo trabajaba al límite de su capacidad. El tráfico fluía con normalidad, una procesión interminable de automóviles, camionetas y tractocamiones que atravesaban el desierto de Sonora rumbo a sus destinos. Nadie podía imaginar que en los próximos minutos, esa rutinaria tarde de verano se convertiría en el escenario de algo extraordinario, algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la compasión humana y la supervivencia salvaje. Miguel Ángel Torres ajustó su gorra de los Dodgers mientras maniobraba su Scania azul por el carril derecho. A sus 52 años, había recorrido prácticamente cada kilómetro de carretera entre México y Estados Unidos, transportando mercancía de un lado a otro de la frontera. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas contaban la historia de 3 décadas al volante, 30 años de madrugadas heladas, tardes abrasadoras y noches solitarias en estacionamientos de carretera. Miguel no era un hombre de muchas palabras, pero quienes lo conocían sabían que bajo esa apariencia ruda latía un corazón que no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Su camión, al que cariñosamente llamaba La Guerrera, era su segundo hogar, equipado con todo lo necesario para las largas travesías: una pequeña nevera, una litera cómoda, fotografías de su familia pegadas en el tablero y una cadena gruesa que siempre llevaba consigo para emergencias mecánicas. El movimiento extraño en el arcén captó su atención cuando aún estaba a 200 metros de distancia. Miguel entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era aquello que se movía de forma tan errática al costado de la carretera. Al principio pensó que podría ser un perro abandonado, algo que desafortunadamente había visto demasiadas veces en sus años de conductor, pero a medida que se acercaba, la escena que se revelaba ante sus ojos lo hizo apretar el volante con más fuerza. No era un perro, era algo mucho más salvaje, mucho más desesperado, una lince roja adulta. Su pelaje rojizo manchado de polvo y sangre se movía frenéticamente en el arcén de la carretera, pero no estaba tratando de escapar, estaba protegiéndose a sí misma y a algo más pequeño que se ocultaba detrás de ella. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par cuando distinguió la forma diminuta de un cachorro, no más grande que un gato doméstico, acurrucado contra las patas traseras de su madre. La madre lince se lanzaba hacia adelante cada vez que un vehículo se acercaba demasiado, sus zarpas extendidas en un gesto de advertencia desesperada, antes de retroceder rápidamente para cubrir a su cría. El tráfico no se detenía. Los conductores simplemente esquivaban a los animales, algunos tocando la bocina con irritación, otros ni siquiera reduciendo la velocidad. Miguel sintió cómo su pulso se aceleraba. En ese momento, comprendió lo que estaba sucediendo. La madre y su cachorro debían haber intentado cruzar la carretera cuando el tráfico era menos denso, quizás al amanecer o durante la noche, pero algo había salido terriblemente mal. Tal vez el cachorro se asustó, tal vez la madre fue golpeada por un vehículo que no se detuvo.
Ahora estaban atrapados en una pesadilla mortal, rodeados por toneladas de metal que pasaban a velocidades letales. Cada vehículo que se acercaba era una amenaza potencial, y la madre Lince lo sabía. Su instinto maternal la mantenía allí, exponiéndose al peligro una y otra vez, cuando su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. Sin pensarlo dos veces, Miguel activó las luces de emergencia de su tractocamión y comenzó a reducir la velocidad. Sabía que esto podría causar problemas, que los conductores detrás de él se molestarían, que tal vez incluso podría recibir una multa por obstaculizar el tráfico, pero ninguna de esas consideraciones importaba en ese momento. Lo único que importaba eran esos dos seres vivos que luchaban por sobrevivir contra probabilidades imposibles. La guerrera respondió a sus comandos con la precisión que solo años de experiencia podían lograr. Y Miguel maniobró el enorme vehículo hasta colocarlo en diagonal, bloqueando parcialmente dos carriles y creando una barrera protectora entre el tráfico que venía detrás y los linces. El sonido de bocinas enfurecidas llenó el aire inmediatamente. Un sedán plateado intentó esquivarlo por el arcén, pero Miguel movió el camión unos centímetros más, bloqueando completamente esa opción. Podía ver por el espejo retrovisor cómo los conductores gesticulaban con frustración, algunos bajando las ventanillas para gritarle. Pero Miguel ignoró todo eso. Puso el freno de mano, agarró la cadena gruesa que siempre llevaba en la cabina para remolques de emergencia y abrió la puerta de su cabina. El calor del desierto lo golpeó como una ola física, pero ni siquiera lo notó mientras bajaba de la guerrera con determinación. La madre Lince lo vio acercarse y su cuerpo entero se tensó. Sus orejas se aplanaron contra su cráneo, sus colmillos quedaron al descubierto en un siseo de advertencia que era pura desesperación. Miguel podía ver la sangre en su pata delantera izquierda, la forma en que cojeaba ligeramente cada vez que se movía. Había sido golpeada, probablemente por un vehículo que ni siquiera se molestó en detenerse. Y aún así, allí estaba, defendiendo a su cachorro con cada gramo de fuerza que le quedaba. Miguel levantó las manos lentamente, mostrando las palmas abiertas en un gesto universal de paz. «Tranquila», murmuró, su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico que seguía fluyendo en los carriles más alejados. «Tranquila, mamá. No voy a lastimar a tu bebé». La Lince no pareció convencida. Sus ojos dorados, salvajes y brillantes por el miedo y la adrenalina, seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad que habría hecho retroceder a la mayoría de las personas. Pero Miguel había crecido en un rancho en Sonora. Había visto de todo en sus años en la carretera, desde accidentes devastadores hasta actos de valentía extraordinarios. No era un hombre que se asustaba fácilmente. Detrás de él, el caos continuaba desarrollándose. Más vehículos se habían detenido, formando una fila que ahora se extendía varios cientos de metros carretera abajo. Las bocinas no dejaban de sonar, creando una sinfonía discordante de impaciencia y frustración. Miguel podía escuchar puertas de automóviles que se abrían, voces elevadas que gritaban obscenidades. Alguien gritó que iba a llamar a la policía de carreteras. Otro conductor, un hombre corpulento con una camisa hawaiana empapada de sudor, comenzó a caminar hacia él con pasos agresivos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, idiota? La carretera está bloqueada por tu culpa». Miguel no se volvió para mirarlo. Mantuvo sus ojos fijos en la madre Lince y en el pequeño cachorro que temblaba detrás de ella. «Hay animales heridos», respondió con voz firme pero calmada. «No puedo dejarlos morir aplastados». El hombre de la camisa hawaiana se detuvo al lado de Miguel y finalmente vio lo que estaba sucediendo. Su rostro enrojecido por la rabia se suavizó ligeramente cuando distinguió a los linces. «¡Demonios!», masculló, rascándose la cabeza. «Eso es un lince,
una mamá con su cachorro. Exactamente, dijo Miguel, sin apartar la mirada de los animales. Por eso necesito que todos retrocedan y me den espacio. Más personas se habían acercado ahora, formando un semicírculo a una distancia segura. Entre ellos había una mujer joven con un teléfono celular en la mano, grabando toda la escena. Una pareja mayor observaba con las manos entrelazadas, sus expresiones mezclando preocupación y asombro. Un adolescente con audífonos se los quitó lentamente, completamente absorto en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Miguel dio otro paso cuidadoso hacia adelante, la cadena metálica colgando de su mano derecha. No planeaba usarla para atrapar a los linces, eso sería demasiado peligroso para todos los involucrados, pero la necesitaba para crear una barrera, para guiar a los animales lejos de la carretera si lograba que confiaran en él lo suficiente como para moverse. La madre lince retrocedió otro paso, empujando a su cachorro más cerca del borde del arcén, donde comenzaba la vegetación desértica. Esa era una buena señal. Significaba que ella quería alejarse de la carretera, tanto como Miguel quería que lo hiciera. El sol seguía castigando sin misericordia, y Miguel podía sentir el sudor que corría por su espalda, empapando su camisa de trabajo. Calculó que llevaba al menos 10 minutos allí afuera, bloqueando el tráfico, desafiando las normas de tránsito y posiblemente su propio empleo. Su jefe, don Armando, era un hombre comprensivo, pero incluso él tendría límites cuando se tratara de explicar por qué una carga importante se había retrasado porque su conductor decidió salvar a unos animales salvajes. Pero Miguel no podía obligarse a preocuparse por eso ahora. Algunas cosas eran más importantes que los horarios de entrega. «Escucha», le dijo a la lince, consciente de lo absurdo que era hablarle a un animal salvaje pero incapaz de detenerse. «Sé que estás asustada. Sé que solo quieres proteger a tu bebé. Yo también tengo hijos, 3 de ellos, y haría exactamente lo que estás haciendo tú si alguien los amenazara». Como si entendiera sus palabras, la madre lince inclinó ligeramente la cabeza, sus orejas moviéndose hacia adelante 1 centímetro. El cachorro, que hasta ahora había permanecido completamente inmóvil excepto por su respiración acelerada, asomó su pequeña cabeza desde detrás de las patas de su madre. Era increíblemente pequeño, con esas manchas características de los linces apenas visibles en su pelaje suave. Sus ojos, grandes y redondos, brillaban con una mezcla de curiosidad y terror. Miguel sintió que su corazón se apretaba en su pecho. Ese cachorro no tenía más de unas pocas semanas de vida. Probablemente esta era una de sus primeras salidas del refugio seguro de su guarida, y en lugar de aprender a cazar o explorar su territorio con seguridad, estaba aquí, atrapado en una pesadilla de metal y velocidad que su cerebro joven no podía comprender. La injusticia de todo eso golpeó a Miguel con fuerza inesperada. Estos animales no habían hecho nada malo, solo estaban tratando de existir en un mundo que cada vez les dejaba menos espacio. A lo lejos Miguel escuchó el sonido inconfundible de una sirena. La policía de carreteras venía en camino. Eso complicaba las cosas. Los oficiales tendrían protocolos que seguir, procedimientos estándar que probablemente no incluían dejar que un camionero manejara una situación con fauna salvaje. Podrían llamar al control de animales, lo cual podría tomar horas, o peor aún, podrían decidir que la forma más rápida de despejar la carretera era sacrificar a los linces si representaban un peligro continuo. Miguel sabía que tenía que actuar rápido. «Muy bien», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Vamos a hacer esto». Con movimientos deliberadamente lentos, comenzó a extender la cadena en el suelo, creando una especie de barrera visual entre los linces y la carretera abierta detrás de ellos. No era una barrera física real,
Los linces podrían saltarla fácilmente si quisieran, pero Miguel esperaba que sirviera como una guía, algo que los animales pudieran percibir como un límite que los dirigiera hacia la seguridad del desierto. La madre lince observaba cada uno de sus movimientos con esa intensidad inquebrantable que solo los depredadores salvajes podían mantener. Miguel terminó de colocar la cadena y retrocedió varios pasos, dándoles más espacio. «Vamos», susurró, «el desierto está ahí mismo. Solo unos metros más y estarás a salvo con tu bebé». La sirena se hacía más fuerte ahora, y Miguel podía ver las luces rojas y azules reflejándose en los vehículos detenidos. Tenía tal vez 1 minuto, quizás 2, antes de que los oficiales llegaran y tomaran control de la situación. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la tensión del momento, de saber que lo que sucediera en los próximos 60 segundos podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para estos 2 animales extraordinarios. El patrullero blanco y negro de la patrulla de caminos de Arizona se detuvo detrás de la guerrera con un chirrido de neumáticos. La oficial Jennifer Lawson emergió del vehículo con la eficiencia que solo años de servicio podían producir. A sus 37 años, había visto prácticamente todo tipo de emergencia imaginable en las carreteras del estado, desde accidentes con múltiples vehículos hasta conductores ebrios que insistían en que los extraterrestres habían tomado control de sus automóviles. Pero cuando su mirada recorrió la escena frente a ella, un camión bloqueando 2 carriles, una multitud de espectadores y un hombre hispano de mediana edad parado en medio de la carretera, con una cadena en las manos, supo que esto iba a ser algo diferente. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, su mano descansando instintivamente en su cinturón de servicio mientras se acercaba. Su compañero, el oficial Mark Chen, la seguía de cerca, ya sacando su radio para reportar la situación. La multitud se apartó ligeramente para dejarlos pasar, y fue entonces cuando ambos oficiales vieron a los linces. Jennifer sintió que su respiración se detenía por un momento. En todos sus años patrullando estas carreteras, nunca había visto una madre lince y su cachorro atrapados de esta manera. Miguel se volvió para enfrentar a los oficiales, manteniendo sus movimientos lentos y controlados para no asustar más a los animales. «Oficial», comenzó, su voz calmada pero urgente, «estos linces han estado atrapados aquí por quién sabe cuánto tiempo. La madre está herida. Mire su pata. El cachorro es demasiado pequeño para defenderse. No podía simplemente seguir conduciendo y dejarlos morir». Jennifer evaluó la situación con la mente entrenada de alguien que había aprendido a tomar decisiones rápidas bajo presión. Técnicamente, este hombre había violado múltiples leyes de tránsito al bloquear la carretera de esta manera. Podría multarlo, incluso arrestarlo si quisiera ser estricta. Pero mientras observaba a la madre lince, viendo cómo su cuerpo herido temblaba por el esfuerzo de mantenerse de pie, cómo protegía a su cachorro con una devoción que trascendía especies, sintió que algo dentro de ella se suavizaba. «Mark», dijo sin apartar la mirada de los linces, «llama a Fish and Wildlife. Necesitamos un equipo de rescate de fauna aquí ahora mismo». Su compañero asintió y se alejó unos pasos para hacer la llamada, hablando rápidamente en su radio mientras explicaba la situación. Jennifer se volvió hacia Miguel. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «No estoy seguro», admitió Miguel, «pero cuando los vi, la madre ya estaba sangrando. Creo que fue golpeada por un vehículo antes de que yo llegara. Ha estado protegiéndose a sí misma y a su cachorro de todos los autos que pasan. Es la cosa más valiente que he visto en mi vida». Jennifer asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Los animales heridos podían ser impredecibles, especialmente los depredadores salvajes con crías que proteger. Pero también sabía que cada minuto que estos linces permanecieran en la carretera aumentaba el riesgo de que alguien más resultara herido.
ya fuera humano o animal. Señor, comenzó, buscando las palabras correctas. Entiendo lo que está tratando de hacer y respeto su compasión, pero esta es una situación peligrosa. Los linces son animales salvajes y esa madre está herida y asustada. Lo sé, respondió Miguel firmemente. Por eso necesito terminar lo que empecé. Mire, he estado trabajando con ella durante los últimos 15 minutos. Está empezando a confiar. Si llega un montón de gente con equipo ruidoso y redes, va a entrar en pánico completamente. Pero si me da solo unos minutos más, creo que puedo guiarla hacia el desierto donde estará a salvo. Jennifer intercambió una mirada con Mark, quien había regresado después de completar su llamada. Fish and Wildlife dice que su equipo más cercano está a 45 minutos de distancia, informó. Están en medio de otro rescate en Tucson. Jennifer exhaló lentamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Según el libro de reglas, debería asegurar el área, esperar a los profesionales y no permitir que ningún civil se involucrara más. Pero 45 minutos era una eternidad en una situación como esta. La multitud se había hecho más grande ahora, con más conductores saliendo de sus vehículos para ver qué estaba causando el retraso. Jennifer podía escuchar fragmentos de conversaciones, algunos expresando preocupación por los animales, otros quejándose del tráfico detenido. Una mujer sostenía su teléfono en alto, transmitiendo en vivo toda la escena a sus redes sociales. En la era moderna, Jennifer sabía que cada acción que tomara sería documentada, analizada y juzgada por miles de personas en cuestión de horas. Está bien, dijo finalmente, tomando su decisión. Tienes 5 minutos, pero voy a estar aquí mismo, lista para intervenir si algo sale mal, y si esa madre lince muestra alguna señal de que va a atacar, terminamos esto inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, respondió Miguel, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta oficial que estaba dispuesta a doblar las reglas en nombre de la compasión. No la defraudaré. Se volvió nuevamente hacia los linces, consciente de que ahora tenía una audiencia mucho más grande observando cada uno de sus movimientos. La presión era inmensa, pero también la determinación que sentía en su pecho. La madre lince había estado observando toda la interacción entre Miguel y los oficiales con esos ojos dorados penetrantes. Jennifer notó algo extraordinario en la forma en que el animal miraba a Miguel, una especie de reconocimiento que no esperarías ver en un encuentro entre humano y bestia salvaje. Era como si la lince supiera en algún nivel instintivo profundo que este hombre no representaba una amenaza para su cachorro. Miguel comenzó a moverse de nuevo, esta vez con Jennifer y Mark flanqueándolo a distancia segura. «Vamos, mamá», murmuró, su voz apenas audible. «Solo un poco más. Mira, el desierto está ahí mismo. Puedes descansar allí, cuidar tu pata, mantener a tu bebé a salvo». Comenzó a caminar lentamente hacia un lado, creando un camino claro entre los linces y la vegetación del desierto que bordeaba la carretera. La cadena arrastraba suavemente contra el asfalto, produciendo un sonido metálico rítmico que parecía casi hipnótico en el silencio tenso. La madre lince giró la cabeza, siguiendo el movimiento de Miguel. Sus orejas se movieron hacia adelante nuevamente, ese gesto sutil que Miguel había aprendido a interpretar como señal de que estaba procesando información en lugar de simplemente reaccionar con miedo. El cachorro, sintiendo quizás el cambio en la postura de su madre, emitió un pequeño maullido, un sonido tan dulce y vulnerable que varias personas en la multitud contuvieron el aliento. Entonces sucedió. La madre lince dio un paso vacilante hacia el camino que Miguel había creado. Cojeaba notablemente, su pata herida, claramente causándole dolor con cada movimiento, pero se movía. El cachorro la siguió de inmediato, pegado a su lado como una sombra diminuta.
Miguel sintió que su corazón saltaba en su pecho, pero se obligó a permanecer calmado, a no hacer ningún movimiento brusco que pudiera romper este momento frágil y precioso. Otro paso, luego otro. La madre Lince se movía con una determinación que parecía desafiar el dolor que claramente sentía. Miguel retrocedió gradualmente, manteniendo una distancia constante entre él y los animales, usando su cuerpo como una especie de guía visual que los alejaba del peligro mortal de la carretera. Jennifer observaba con el tipo de intensidad que solo los profesionales de emergencias conocían, su mano cerca de su radio, pero sin tocarla, lista para pedir refuerzos si la situación se deterioraba, pero esperando, confiando en este extraño camionero que había demostrado más coraje y compasión en 15 minutos que muchas personas mostraban en toda una vida. La multitud permanecía en silencio ahora, todos los presentes conscientes de que estaban presenciando algo especial. La mujer que había estado transmitiendo en vivo susurraba un comentario en su teléfono, su voz llena de asombro. «Esto es increíble, amigos. Están viendo historia en vivo. Este hombre está literalmente salvando estas vidas». Un hombre mayor con un sombrero vaquero tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, sin molestarse en limpiarlas. El adolescente con los audífonos había olvidado completamente su música, su boca ligeramente abierta, mientras observaba el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Miguel podía sentir cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Los 5 minutos que Jennifer le había dado estaban pasando rápidamente, y sabía que no tendría una segunda oportunidad si esto no funcionaba. Pero algo en la forma en que la madre Lince se movía le daba esperanza. Ella quería alejarse de la carretera tanto como él quería que lo hiciera. El problema era el dolor y el miedo que la mantenían moviéndose lentamente, evaluando cada paso antes de darlo. El cachorro, por su parte, confiaba completamente en su madre, siguiéndola sin cuestionamiento, incluso cuando cada paso los acercaba más a estos extraños humanos gigantes. Cuando los linces estaban a solo unos metros del borde, donde comenzaba la vegetación desértica, algo inesperado sucedió. Un camión de 18 ruedas que venía en el carril más alejado, aparentemente sin ver las luces de emergencia o simplemente sin importarle, pasó a toda velocidad. El sonido fue ensordecedor, un rugido de motor y viento que pareció sacudir el aire mismo. La madre Lince reaccionó instantáneamente, su cuerpo entero girando hacia la amenaza, sus colmillos descubiertos en un siseo de advertencia mientras empujaba a su cachorro detrás de ella nuevamente. Todos los progresos que habían logrado parecieron evaporarse en un segundo. «No, no, no», murmuró Miguel, su voz tensa por la frustración. «Vamos, mamá, no dejes que eso te asuste, estás tan cerca». Jennifer dio un paso adelante, su instinto de protección activándose, pero Miguel levantó una mano ligeramente, pidiéndole sin palabras que esperara. Sabía que si los oficiales se involucraban ahora, si el animal percibía más amenazas, todo estaría perdido. La Lince podría decidir que su única opción era luchar, o peor aún, podría intentar correr de regreso a través de los carriles activos de tráfico en un intento desesperado de escapar. El cachorro había comenzado a hacer pequeños sonidos de angustia, claramente alimentándose del estrés de su madre. Era un sonido que atravesaba el alma, la vocalización de un bebé asustado que no entendía por qué el mundo se había vuelto tan aterrador. Miguel sintió una presión en su garganta, una emoción que no podía nombrar pero que lo impulsaba a continuar. Pensó en sus propios hijos, en cómo su esposa Elena siempre decía que él tenía un corazón demasiado blando para su propio bien. Recordó cuando su hija menor, Sofía, se había perdido en el mercado cuando tenía solo 3 años. Esos terribles 15 minutos,
antes de que la encontraran escondida debajo de un puesto de frutas. El pánico absoluto que había sentido, la determinación de protegerla sin importar qué, esta madre lince sentía exactamente lo mismo. Miguel comenzó a hablar de nuevo, su voz suave pero constante. Sé que tienes miedo, sé que duele, pero tienes que confiar en mí solo un poco más. Tu bebé te necesita fuerte. Necesita que llegues a ese refugio seguro. Para su sorpresa comenzó a cantar suavemente, una antigua canción de cuna que su propia madre solía cantarle cuando era niño. Las palabras en español fluían naturalmente. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. No tenía sentido cantar a un animal salvaje, lo sabía, pero la melodía parecía llenar el espacio con algo más suave que el miedo, algo que podría, solo podría, ayudar a calmar a la asustada madre. Jennifer lo miraba con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. En todos sus años de servicio, nunca había visto algo así. Este hombre, este camionero ordinario, estaba poniendo todo su ser en salvar a estos animales. No por gloria o reconocimiento, sino simplemente porque no podía soportar la idea de no intentarlo. Ella miró a Mark, quien movió la cabeza lentamente, sus propios ojos brillantes con emoción. Incluso los oficiales más endurecidos podían ser tocados por momentos de humanidad pura. La madre Lince parecía estar escuchando la canción. Sus orejas, que habían estado aplanadas contra su cabeza, se relajaron ligeramente. Su postura, aunque todavía defensiva, perdió algo de esa rigidez extrema que había mostrado después del susto del camión. Miguel continuó cantando, continuó retrocediendo lentamente, y milagrosamente, la lince comenzó a moverse nuevamente. Esta vez sus pasos eran un poco más seguros, como si hubiera tomado alguna decisión interna que le permitía confiar, aunque fuera solo por estos momentos cruciales. El borde del asfalto estaba ahora a solo 2 metros de distancia. Miguel podía ver las plantas del desierto, los cactus saguaro que se elevaban como centinelas antiguos, las rocas que proporcionarían cobertura y sombra. Estaba tan cerca. La madre lince dio otro paso, arrastrando su pata herida pero moviéndose con propósito. El cachorro permanecía pegado a su costado, sus grandes ojos observando todo con una mezcla de miedo y curiosidad que era conmovedoramente inocente. Entonces, finalmente, después de lo que parecieron horas, pero habían sido solo minutos, las patas de la madre lince tocaron tierra en lugar de asfalto. Ella se detuvo por un momento, como si no pudiera creer que lo había logrado, que había llevado a su cachorro a través del valle mortal de metal y velocidad hasta un terreno más seguro. Miguel dejó de cantar, dejó de moverse, apenas respirando mientras observaba. Este era el momento crítico. Los animales estaban fuera de la carretera, sí, pero todavía estaban cerca de los humanos, todavía potencialmente en peligro. La madre lince miró hacia atrás una vez, sus ojos encontrando los de Miguel a través del espacio que los separaba. En ese breve intercambio de miradas, Miguel sintió que pasaba algo profundo, un reconocimiento mutuo que trascendía el lenguaje. Luego ella se volvió y, con su cachorro siguiéndola fielmente, comenzó a adentrarse en el desierto. Los aplausos estallaron espontáneamente desde la multitud, un sonido que comenzó tímidamente con unas pocas personas, pero que rápidamente se convirtió en una ovación que reverberaba a lo largo de los carriles detenidos de la carretera. Miguel permaneció inmóvil por un momento más, observando cómo las figuras manchadas de la madre y su cachorro desaparecían gradualmente entre los arbustos de creosota y los cactus. Solo cuando estuvieron completamente fuera de vista, se permitió respirar profundamente, sus hombros cayendo mientras la tensión de los últimos 20 minutos finalmente comenzaba a drenarse de su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente cuando recogió la cadena del suelo,
el metal caliente por el sol del desierto quemándole las palmas. Jennifer se acercó a él, su expresión una mezcla compleja de alivio profesional y admiración personal. «Señor Torres», comenzó, habiendo comprobado su identificación mientras esperaban, «eso fue increíble. Nunca en mi carrera he visto algo así». Miguel se volvió hacia ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho en oficial. No podía dejarlos ahí». Jennifer sacudió la cabeza ligeramente. «No, señor. La mayoría de las personas habrían conducido alrededor de ellos. Algunos habrían llamado para reportarlo, pero bloqueó toda una carretera y arriesgó su seguridad personal para salvarlos». Mark se unió a ellos, una sonrisa amplia en su rostro. «Las redes sociales ya están explotando con esto, señor. La mujer que estaba transmitiendo en vivo tiene más de 50,000 personas viéndolo ahora mismo. Es viral». Miguel parpadeó, sin comprender completamente. ¿Viral? No entiendo. No tengo esas redes. Jennifer rió suavemente. Significa que todo el mundo va a saber lo que hizo aquí hoy. Es probable que los medios de comunicación quieran entrevistarlo. La idea claramente incomodaba a Miguel. «No quiero ser famoso, solo quería ayudar a esos animales». La multitud comenzó a dispersarse ahora que el drama había terminado, aunque muchas personas se acercaron primero a Miguel para felicitarlo. El hombre de la camisa hawaiana, quien había estado tan enojado al principio, le estrechó la mano vigorosamente. «Hermano, tenías razón. Vale la pena llegar tarde al trabajo por algo así». Una anciana con un acento texano pronunciado le dio una palmadita en el brazo. «Dios lo bendiga, joven. Usted tiene un corazón de oro». El adolescente con los audífonos simplemente le dio un pulgar hacia arriba y una sonrisa que parecía genuinamente impresionada. Mientras la gente regresaba a sus vehículos y el tráfico comenzaba a fluir nuevamente lentamente, Jennifer se volvió hacia Miguel con una expresión más seria. «Ahora, técnicamente tengo que darle una citación por obstruir el tráfico. Son las reglas. Pero le prometo que voy a recomendar que sea desestimada dadas las circunstancias extraordinarias». Miguel asintió, aceptando la realidad de la situación. «Entiendo, oficial. Valió completamente la pena». Mark había estado hablando por su radio y ahora se acercó con noticias. «El equipo de Fish and Wildlife todavía está en camino. Quieren verificar el área para asegurarse de que la madre lince herida no represente un peligro continuo y para evaluar si necesita atención médica». Miguel frunció el ceño, preocupado, pero ella está lejos ahora. ¿No podemos simplemente dejarla en paz?, Jennifer explicó pacientemente. «Entiendo su preocupación, señor Torres, pero esa lince tiene una lesión significativa. Sin tratamiento podría infectarse, y con un cachorro que depende de ella, necesitamos asegurarnos de que pueda sobrevivir. Es por su propio bien». Miguel sabía que tenía razón, pero algo dentro de él se resistía a la idea de que después de todo lo que habían pasado, estos animales pudieran ser capturados y manipulados nuevamente. Como si leyera sus pensamientos, Jennifer agregó: «Los profesionales de vida silvestre son muy buenos en lo que hacen. Si pueden tratarla sin causarle estrés indebido, lo harán, y si determinan que está lo suficientemente bien como para dejarse sola, la dejarán ir. Todo se hace pensando en el mejor interés del animal». Una camioneta blanca con el logo del Departamento de Caza y Pesca de Arizona apareció en la carretera unos minutos después, conduciendo cuidadosamente alrededor de los vehículos que todavía se estaban reorganizando. De ella emergió una mujer de unos 40 años con cabello rubio, recogido en una cola de caballo, y ojos azules brillantes, que inmediatamente evaluaron la escena con experiencia profesional. Su placa la identificaba como doctora Rachel Morrison, y llevaba un equipo que incluía una pistola tranquilizante,
un maletín médico de gran tamaño y una radio portátil. «Soy la doctora Morrison», dijo presentándose rápidamente. «¿Dónde están los animales?» Jennifer señaló hacia el área del desierto donde habían desaparecido los linces. Se adentraron en esa dirección hace unos 10 minutos. La madre está herida, pata delantera izquierda, posiblemente atropellada por un vehículo. El cachorro parece estar ileso, pero es muy joven, probablemente solo unas semanas. Rachel asintió, procesando la información. ¿Quién los guió fuera de la carretera? Miguel dio un paso adelante. «Fui yo». Rachel lo miró con nueva evaluación. Eso fue muy valiente de su parte, pero también muy peligroso. Los linces pueden ser extremadamente agresivos cuando están heridos y protegiendo a sus crías. «Lo sé», respondió Miguel, pero parecía la única opción en ese momento. Rachel estudió su rostro por un momento, luego asintió. «Bueno, funcionó, así que supongo que no puedo criticar sus métodos. Ahora necesito ir tras ellos y ver qué tan grave es la situación. ¿Puede mostrarme exactamente por dónde se fueron?» Miguel la guió hasta el borde de la vegetación, señalando las huellas apenas visibles en la arena donde la madre y su cachorro habían pasado. Puede ver aquí que ella estaba cojeando severamente. Las impresiones de su pata herida son mucho más superficiales que las otras. Y aquí está donde el cachorro se detuvo brevemente, probablemente para descansar. Rachel se arrodilló para examinar las huellas más de cerca, su entrenamiento permitiéndole leer la historia que contaban. Está perdiendo sangre, pero no excesivamente. Eso es bueno. Significa que probablemente no sea una arteria principal comprometida. Se puso de pie y miró hacia el desierto, sus ojos entrenados escaneando el terreno en busca de cualquier señal de movimiento. «Voy a necesitar rastrearlos», dijo. «Podría tomar un par de horas dependiendo de qué tan lejos hayan llegado. ¿Hay algo más que pueda decirme sobre su comportamiento?» Miguel pensó por un momento. Era ferozmente protectora de su cachorro, como era de esperarse, pero también parecía inteligente, evaluando la situación en lugar de simplemente reaccionar con pánico. Cuando le di espacio y un camino claro, lo tomó. Eso dice mucho sobre su temperamento. Rachel sonrió ligeramente. Los linces son animales increíblemente inteligentes. A menudo son subestimados porque son más pequeños que otros grandes felinos, pero su capacidad de adaptación es notable. Comenzó a preparar su equipo, verificando la pistola tranquilizante y ajustando su mochila. «Si la encuentro y determino que su lesión es tratable, la tranquilizaré y la llevaré a nuestra clínica de vida silvestre. El cachorro vendrá con ella, por supuesto. No podemos separarlos a esta edad tan temprana». «¿Cuánto tiempo tomará la recuperación?», preguntó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por cuánto le importaba la respuesta. Rachel consideró la pregunta. «Depende de la gravedad de la lesión. Si es solo tejido blando dañado, tal vez 2 o 3 semanas con antibióticos y descanso. Si hay fractura o daño más severo, podría ser más tiempo». Miguel asintió lentamente, sintiendo un peso en su pecho ante la idea de que estos animales que había ayudado a salvar ahora tendrían que enfrentar el estrés del cautiverio, aunque fuera temporal. «¿Puedo visitarlos?». La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo realmente. Rachel lo miró con sorpresa genuina. «Eso es inusual, pero supongo que dadas las circunstancias, podríamos hacer una excepción. Déjeme su información de contacto y le haré saber cuando los tengamos en la clínica». Miguel sacó una tarjeta arrugada de su billetera, una que tenía el nombre de su compañía de transporte y su número de teléfono celular garabateado a mano en la parte posterior. Rachel tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su bolsillo. «Señor Torres», comenzó, su tono volviéndose más serio, «quiero que entienda algo. Lo que hizo hoy fue extraordinario,
pero también necesito enfatizar que fue extremadamente peligroso. Los linces, especialmente las madres con crías, pueden causar heridas graves si se sienten amenazados. Tiene mucha suerte de que esto terminara bien. Miguel encontró su mirada directamente. Oficial Morrison, tengo 3 hijos en casa. Sé exactamente lo peligroso que fue. Pero también sé lo que es estar desesperado por proteger a tu familia. Esa madre lince no estaba tratando de hacerle daño a nadie. Solo estaba tratando de sobrevivir en un mundo que se ha vuelto cada vez más difícil para su especie. No podía simplemente seguir conduciendo. Las palabras de Miguel parecieron tocar algo en Rachel. Su expresión se suavizó y asintió con comprensión. Trabaja en conservación de vida silvestre el tiempo suficiente y empiezas a ver el costo que la expansión humana tiene en estas criaturas. Cada año hay menos espacio para ellos, más carreteras que cruzar, menos presas para cazar. Lo que pasó hoy probablemente sucede más de lo que nos damos cuenta, solo que generalmente no termina tan bien. Se ajustó la mochila en sus hombros y comenzó a dirigirse hacia el desierto. Luego se detuvo y se volvió. Por cierto, el video de su rescate ya está siendo compartido por todas partes. No me sorprendería si esto se convierte en un punto de inflexión para cómo la gente piensa sobre la vida silvestre urbana y rural. Después de que Rachel desapareció entre la vegetación, Jennifer se acercó nuevamente a Miguel. Señor Torres, voy a necesitar que venga a la estación para hacer una declaración formal sobre el incidente. Es procedimiento estándar. También necesitamos procesar la citación, aunque como dije, voy a recomendar que sea desestimada. Miguel miró hacia su camión. La guerrera esperando pacientemente donde la había dejado bloqueando 2 carriles. Su carga todavía estaba intacta en la parte posterior, pero ahora llevaba más de 1 hora de retraso en su entrega. Sabía que tendría que llamar a don Armando y explicar la situación, una conversación que no esperaba con gusto. Como si pudiera leer su mente, Jennifer añadió: si su empleador tiene algún problema con el retraso, puede proporcionarle un informe oficial que explique las circunstancias. La mayoría de las compañías son comprensivas cuando se trata de situaciones de emergencia documentadas. Miguel le agradeció, apreciando la consideración. Mientras Mark ayudaba a dirigir el tráfico alrededor del camión de Miguel para que pudiera moverlo de manera segura fuera de los carriles, Miguel finalmente tuvo un momento para procesar todo lo que había sucedido. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina y podía sentir el comienzo de un dolor de cabeza formándose detrás de sus ojos, el tipo que siempre llegaba después de momentos de estrés intenso. Subió a la cabina de la guerrera y se sentó en el asiento del conductor, simplemente respirando por un momento. Las fotografías de su familia lo miraban desde el tablero. Elena con su sonrisa cálida, sus hijos en varias etapas de crecimiento. Sacó su teléfono celular y marcó el número de su casa. Elena contestó al segundo timbre, su voz llena de la preocupación que siempre sentía cuando él estaba en la carretera. Miguel, ¿dónde estás? Don Armando llamó preguntando por qué no habías llegado con la carga. Estaba preparándome para llamar a los hospitales. Estoy bien, amor, la tranquilizó inmediatamente. Hubo una situación en la carretera. Tuve que detenerme. ¿Una situación? La voz de Elena se tensó. ¿Qué tipo de situación? Miguel exhaló lentamente, considerando cómo explicar lo que acababa de vivir. Había una madre lince y su cachorro atrapados en la carretera. Fueron golpeados o estaban en peligro de serlo. No podía simplemente pasar de largo, Elena. Tuve que ayudarlos. Hubo un silencio en la línea, y Miguel casi podía ver a su esposa sacudiendo la cabeza con esa mezcla de exasperación y amor que había perfeccionado durante sus 25 años de matrimonio.
Miguel Ángel Torres, dijo finalmente, usando su nombre completo como siempre hacía cuando estaba tratando de sonar seria, pero no lo lograba del todo. Solo tú detendrías todo el tráfico en una carretera importante para salvar animales salvajes. ¿Estás herido? No, no estoy herido, pero probablemente voy a salir en las noticias. Elena se rió, un sonido que siempre hacía que el pecho de Miguel se sintiera más ligero. Por supuesto que vas a salir en las noticias. Espera a que les cuente a los niños. Sofía va a estar tan orgullosa. Ya sabes cómo ama a los animales. Miguel sonrió, imaginando la reacción de su hija menor. Dile que los linces están a salvo. Eso es lo más importante. Después de terminar la llamada con Elena, Miguel pasó los siguientes 40 minutos en la estación de la patrulla de caminos completando formularios y dando su declaración. Jennifer fue fiel a su palabra, anotando múltiples veces en el informe que las acciones del señor Torres, aunque técnicamente en violación de las leyes de tránsito, fueron ejecutadas con la intención de prevenir daño tanto a vida silvestre como a motoristas, y que su intervención fue exitosa sin causar accidentes o lesiones. Mark incluso agregó su propio testimonio sobre cómo la multitud de testigos había estado completamente de acuerdo con las acciones de Miguel. Mientras Miguel finalmente salía de la estación y se dirigía de nuevo a su camión, su teléfono comenzó a sonar constantemente. Números desconocidos, mensajes de texto de personas que no conocía, notificaciones de aplicaciones que ni siquiera sabía que tenía instaladas. La historia se había extendido más rápido de lo que podría haber imaginado. Ignoró la mayoría de ellos, pero uno capturó su atención. Era un mensaje de Rachel Morrison. Hemos localizado a la madre y al cachorro. La situación es seria pero manejable. Procederemos con la captura y tratamiento. Le mantendré informado. Miguel sintió un alivio profundo al leer esas palabras. Al menos sabía que los profesionales estaban ahora a cargo, que estos animales recibirían la atención médica que necesitaban. Respondió rápidamente, agradeciendo a Rachel por la actualización y pidiendo que lo mantuviera informado sobre el progreso. Luego puso el teléfono en modo silencioso, subió a la guerrera y finalmente reanudó su viaje, ahora con varias horas de retraso, pero con una historia que sabía que contaría por el resto de su vida. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino que Miguel nunca podría haber anticipado. El video del rescate, grabado desde múltiples ángulos por diferentes espectadores, había explotado en todas las plataformas de redes sociales imaginables. Para el anochecer del día del incidente, ya había acumulado más de 2 millones de visualizaciones. Para el día siguiente, ese número se había multiplicado por 10. Las estaciones de noticias locales de Arizona fueron las primeras en contactarlo, seguidas rápidamente por cadenas nacionales e incluso algunas internacionales. Todos querían hablar con el camionero que había detenido el tráfico para salvar a una familia de linces. Miguel se encontró en la incómoda posición de ser una celebridad instantánea, algo que su naturaleza reservada rechazaba instintivamente. Elena, sin embargo, lo convenció de que aceptara al menos algunas entrevistas. «Mira», le dijo mientras preparaban café en su cocina 3 días después del incidente. «Tienes una plataforma ahora. Puedes usarla para hacer que la gente se preocupe por estos animales, para que entiendan por qué la conservación importa. No lo hagas por ti. Hazlo por ellos». Sus palabras resonaron con Miguel de una manera que las solicitudes de los reporteros no habían logrado. Ella tenía razón. Si su momento de impulsividad compasiva podía traducirse en algo más grande, algo que beneficiara a la vida silvestre en general, entonces valía la pena la incomodidad personal. Aceptó una entrevista con una estación de noticias local que había sido particularmente respetuosa en su acercamiento. El reportero, un hombre joven llamado Daniel Campos,
Llegó a su casa un jueves por la tarde, con un camarógrafo y una actitud genuinamente interesada en lugar de la sensacionalería que Miguel había temido. Se sentaron en el porche trasero de la casa de Miguel, donde el sol de Arizona creaba sombras largas a través del patio. Daniel comenzó con preguntas básicas sobre los hechos del rescate, pero gradualmente la conversación se profundizó en algo más significativo. «Señor Torres», preguntó Daniel, inclinándose hacia adelante con interés genuino. En ese momento, cuando vio a los linces en peligro, ¿qué pasó por su mente? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Honestamente no pensé mucho. Fue instintivo. Vi a una madre tratando desesperadamente de proteger a su bebé y solo supe que tenía que ayudar. Después, cuando tuve tiempo para pensar en ello, me di cuenta de que había tomado una gran decisión, pero en el momento simplemente parecía la única cosa correcta que hacer. Daniel asintió, tomando notas. Algunas personas han criticado sus acciones, diciendo que puso en riesgo a los humanos por animales salvajes. ¿Qué responde a eso? Miguel había visto algunos de esos comentarios en línea, aunque Elena había tratado de protegerlo de los más viciosos. Entiendo esa preocupación, respondió con calma, y tomé todas las precauciones que pude para mantener a las personas seguras. Por eso bloqueé los carriles de la manera que lo hice, por eso trabajé con las autoridades una vez que llegaron, pero también creo que vivimos en un mundo donde hemos olvidado que compartimos este planeta con otras especies. Esos linces no pidieron que su hábitat fuera dividido por carreteras. No pidieron que su territorio se volviera cada vez más pequeño debido a la expansión urbana. Lo mínimo que podemos hacer es mostrar algo de compasión cuando se encuentran en situaciones desesperadas por nuestra causa. La entrevista continuó durante casi una hora, y cuando terminó, Daniel estrechó la mano de Miguel con evidente respeto. «Esto va a ser una historia poderosa, señor Torres. Gracias por su tiempo». La entrevista se emitió 2 días después, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. El segmento fue compartido ampliamente, y el enfoque respetuoso de Daniel en los temas de conservación más amplios resonó con los espectadores de una manera que las historias puramente emocionales no habían logrado. Mientras tanto, Rachel Morrison mantenía a Miguel informado sobre el progreso de los linces, la madre a quien el personal de la clínica había comenzado a llamar Valiente, había sido tranquilizada exitosamente y traída a la instalación de vida silvestre. El examen veterinario reveló que su pata había sufrido trauma significativo, probablemente por el impacto de un vehículo, pero afortunadamente no había fracturas. El tejido blando estaba severamente magullado y había una laceración profunda que requirió suturas, pero con antibióticos y descanso, el pronóstico era bueno. El cachorro, a quien llamaron Esperanza, estaba completamente ileso físicamente, aunque claramente estresado por el cambio de ambiente. Rachel envió a Miguel actualizaciones por mensaje de texto cada pocos días, incluyendo ocasionalmente fotografías que lo hacían sonreír a pesar de las largas horas en la carretera. Una imagen mostraba a Valiente descansando en un área de recuperación especialmente diseñada, su pata vendada pero sus ojos alertas y brillantes. Otra capturaba a Esperanza jugando con un juguete de enriquecimiento, su pequeño cuerpo lleno de la energía que solo los jóvenes saludables poseen. Cada actualización traía a Miguel un sentimiento de alivio profundo y satisfacción. 2 semanas después del rescate, Rachel lo llamó directamente. «Señor Torres», comenzó, y Miguel podía escuchar la sonrisa en su voz. «Valiente está respondiendo increíblemente bien al tratamiento. Su pata está sanando más rápido de lo que esperábamos y su comportamiento sugiere que está lista para comenzar los preparativos para su liberación».
Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Eso significa que van a liberarla pronto?» «Probablemente en otra semana o dos», confirmó Rachel. «Queremos asegurarnos de que esté completamente curada antes de devolverla a la naturaleza. Y aquí viene la parte que pensé que le gustaría saber. Vamos a liberarla cerca del área donde la encontró, pero en un territorio más seguro lejos de las carreteras principales. Hemos identificado una zona con abundante presa y agua, perfecta para una madre con una cría joven». Miguel sintió una oleada de emoción que no había experimentado en años. «¿Puedo estar ahí cuando las liberen?», preguntó, esperando no sonar demasiado ansioso. Rachel rió suavemente. Iba a preguntarle exactamente eso. Francamente, creo que sería apropiado que el hombre que las salvó sea testigo de su regreso a la libertad. Además, podría ser una buena oportunidad para la educación pública. Si está de acuerdo, nos gustaría documentar la liberación y usar el evento para crear conciencia sobre la conservación de la vida silvestre. Miguel aceptó sin dudar. El día de la liberación amaneció claro y fresco, uno de esos raros días de octubre en Arizona, donde la temperatura era perfecta y el cielo un azul sin nubes que parecía extenderse infinitamente. Miguel había solicitado el día libre de su trabajo, algo que raramente hacía, y don Armando lo había concedido sin dudarlo. De hecho, su jefe había expresado orgullo por las acciones de Miguel, diciendo que reflejaba bien en la compañía tener empleados que demostraban tal carácter. La historia del rescate había traído atención positiva inesperada al negocio de transporte, con varios clientes mencionando específicamente que querían trabajar con una compañía cuyos conductores mostraban tal integridad. Miguel condujo hacia el sitio de liberación temprano esa mañana, con Elena a su lado. Ella había insistido en acompañarlo, diciendo que después de escuchar tanto sobre estos linces, necesitaba verlos con sus propios ojos. El lugar seleccionado estaba a unas 40 millas de donde había ocurrido el rescate original, en una área protegida de tierra que el Estado había reservado específicamente para la conservación de vida silvestre. El terreno era similar al hábitat natural de los linces, con formaciones rocosas que proporcionaban refugio, vegetación densa para cobertura y evidencia abundante de poblaciones saludables de conejos y roedores que constituirían la base de su dieta. Cuando llegaron, Rachel Morrison ya estaba allí junto con un pequeño equipo de su departamento. También había un camarógrafo del departamento de parques y un representante de una organización de conservación local que había estado siguiendo el caso. Rachel saludó a Miguel y Elena calurosamente, claramente complacida de ver cuánta gente se había reunido para este momento. «Gracias por venir», les dijo, estrechando sus manos. «Esto significa mucho no solo para nosotros, sino para el mensaje más amplio que estamos tratando de enviar sobre la coexistencia entre humanos y vida silvestre. Las jaulas de transporte estaban colocadas a cierta distancia, cubiertas con mantas para mantener a los linces tranquilos antes de la liberación». Rachel explicó el procedimiento mientras caminaban hacia el área designada. «Vamos a liberar primero a Valiente y luego inmediatamente a Esperanza. Es importante que estén juntas lo más rápido posible para minimizar cualquier estrés de separación. Hemos elegido esta área específicamente porque tiene excelente cobertura natural y recursos abundantes. También está suficientemente lejos de carreteras principales para reducir el riesgo de otro incidente como el que experimentaron». Miguel escuchaba atentamente, fascinado por el nivel de cuidado y planificación que entraba en algo que muchas personas podrían considerar simple. Rachel continuó, explicando que habían colocado cámaras de vida silvestre en el área que monitorearían a los linces durante las próximas semanas
para asegurar que se estaban adaptando exitosamente. También habían establecido un perímetro de protección donde se limitaría la actividad humana para darles el mejor comienzo posible. Llegó el momento. Rachel y su equipo se movieron con eficiencia practicada, posicionando las jaulas de transporte en el lugar óptimo. Miguel y Elena, junto con los otros observadores, se mantuvieron a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para ver, pero no tanto, como para causar estrés innecesario a los animales. El silencio descendió sobre el grupo mientras Rachel se acercaba a la primera jaula. «Este es el momento», dijo en voz baja. «Valiente, es hora de ir a casa». Con un movimiento suave, Rachel levantó la puerta de la jaula. Por un momento, nada sucedió. Los segundos se estiraron, cada uno sintiéndose como una eternidad. Miguel contuvo la respiración, sus ojos fijos en la abertura oscura de la jaula. Luego, lentamente, una figura manchada emergió. Valiente salió de la jaula con cautela, su pata previamente herida ahora completamente curada y soportando su peso sin problemas. Se detuvo en la entrada, su nariz moviéndose mientras olía el aire, sus orejas girando para captar cada sonido. Era un momento de pura magia, ver a este animal salvaje evaluando su libertad recuperada. La lince dio unos pasos tentativas, luego se detuvo y miró hacia atrás a la segunda jaula, donde Esperanza esperaba. Parecía entender instintivamente que su cachorro vendría pronto. Rachel abrió la segunda jaula inmediatamente, y Esperanza, ahora considerablemente más grande que cuando Miguel la había visto por última vez, pero aún claramente juvenil, salió corriendo directamente hacia su madre. El reencuentro fue conmovedor incluso para los profesionales experimentados que lo presenciaban. Valiente tocó narices con su cachorro, luego procedió a darle una limpieza meticulosa, lamiéndole la cara y las orejas de la manera que solo una madre podía. Elena apretó la mano de Miguel y él pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. «Es hermoso», susurró. Miguel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su propia garganta. Ver a estos dos animales, sanos y juntos, a punto de comenzar su vida en territorio seguro, validaba todo lo que había hecho ese día caluroso en la carretera. Cada bocina enojada, cada minuto de estrés, cada formulario completado en la estación de policía, todo había valido la pena por este momento. Valiente levantó la cabeza repentinamente, sus sentidos alertándola a algo que los humanos no podían percibir. Dio unos pasos hacia la línea de árboles, luego miró hacia atrás para asegurarse de que Esperanza la seguía. El cachorro obedeció inmediatamente, manteniéndose cerca del costado de su madre. Juntas comenzaron a alejarse del área de liberación, moviéndose con la gracia silenciosa que hacía a los linces cazadores tan efectivos. Observaron mientras las dos figuras manchadas se alejaban gradualmente, sus cuerpos ocasionalmente visibles entre la vegetación antes de finalmente desaparecer completamente de la vista. El grupo permaneció en silencio por varios minutos después de que los linces desaparecieron, como si nadie quisiera romper el hechizo de lo que acababan de presenciar. Finalmente Rachel habló, su voz cargada de emoción profesional templada con satisfacción personal. «Eso», dijo, «es exactamente por qué hacemos este trabajo. Cada animal exitosamente rehabilitado y liberado es una victoria, pero esta se siente especialmente significativa dadas las circunstancias». Se volvió hacia Miguel, extendiendo su mano. «Señor Torres, sin su intervención ese día en la carretera, estas dos vidas hermosas se habrían perdido. En su lugar ahora tenemos una historia de esperanza, una historia que ya está inspirando a personas en todo el país a pensar diferente sobre la vida silvestre. Eso es un legado del que puede estar orgulloso». Miguel estrechó su mano, sintiendo el peso de sus palabras. «Solo hice lo que sentí correcto»,
respondió simplemente. Pero agradezco todo lo que usted y su equipo hicieron para darles una segunda oportunidad. Mientras conducían de regreso a casa esa tarde, Elena rompió el silencio contemplativo que había llenado el vehículo desde que dejaron el sitio de liberación. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó mirando a Miguel con una expresión que mezclaba orgullo y afecto. Miguel la miró brevemente antes de devolver su atención a la carretera. ¿Qué? Elena sonrió suavemente. Que nunca dudaste. En ese momento en la carretera, cuando viste a esos animales en peligro, ¿no te preguntaste si debías intervenir? ¿O qué pensaría la gente o si te metería en problemas? Simplemente actuaste desde el corazón. Esa es la clase de hombre que eres, Miguel. Y es por eso que nuestros hijos tienen el padre que tienen. Las palabras de Elena tocaron algo profundo en Miguel. Durante las últimas semanas, mientras navegaba la atención no deseada y las entrevistas constantes, había cuestionado ocasionalmente su decisión. No el acto de salvar a los linces, eso nunca, sino la forma en que había abierto su vida privada al escrutinio público. Pero escuchando a Elena expresar su perspectiva, sintió una sensación renovada de paz con todo lo que había sucedido. «Tengo el privilegio de tener una familia que entiende», respondió, alcanzando su mano y apretándola suavemente. «Sin tu apoyo, todo esto habría sido mucho más difícil». Los días siguientes trajeron más cambios inesperados a la vida de Miguel. El Departamento de Caza y Pesca de Arizona lo invitó a convertirse en embajador informal para su programa de educación sobre vida silvestre, un papel que implicaría ocasionalmente hablar en escuelas y eventos comunitarios sobre la importancia de la conservación y la coexistencia con animales salvajes. Miguel aceptó, aunque con cierta aprensión sobre hablar en público. Descubrió para su sorpresa que tenía facilidad natural para conectar con las audiencias, especialmente los jóvenes que escuchaban su historia con los ojos muy abiertos y llenos de asombro. Su primera presentación fue en la escuela primaria donde su hija Sofía cursaba el 5º grado. La niña estaba absolutamente encantada de que su padre fuera el invitado especial en la asamblea escolar. Miguel llegó temprano, nervioso de una manera que enfrentar a la madre lince nunca lo había hecho. Pero cuando vio las caras expectantes de los niños sentados en las gradas del gimnasio, cuando escuchó sus preguntas entusiastas sobre los linces y cómo podían ayudar a proteger a los animales salvajes, sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto era importante. Esto era una forma de extender el impacto de aquel día en la carretera mucho más allá del rescate de 2 animales individuales. Durante su presentación, Miguel habló honestamente sobre el miedo que había sentido, sobre cómo no había tenido un plan elaborado sino simplemente una determinación de ayudar. Mostró videos del rescate, explicó lo que Rachel y su equipo habían hecho para rehabilitar a Valiente y Esperanza, y enfatizó que todos, incluso los niños, podían hacer una diferencia para la vida silvestre. Pueden empezar en cosas simples, les dijo. Recoger basura en parques para que los animales no se lastimen con ella. Pedirle a sus padres que conduzcan con cuidado en áreas donde hay vida silvestre. Aprender sobre los animales que viven en su área y respetar su espacio. Cada acción pequeña cuenta. Al final de la presentación, una niña pequeña levantó la mano. Era tímida, su voz apenas audible cuando preguntó: ¿Los linces saben que usted los salvó? La pregunta hizo que Miguel se detuviera y pensara cuidadosamente antes de responder. No lo sé, admitió honestamente. Los linces son animales salvajes y piensan de manera diferente a nosotros, pero creo que en ese momento en la carretera, la madre lince entendió que yo no era una amenaza. Reconoció que estaba tratando de ayudar, y eso fue suficiente.
No necesito que me recuerden o me agradezcan. Solo necesito saber que están a salvo y viviendo sus vidas como deberían. Las cámaras de vida silvestre que Rachel había instalado en el territorio de Liberación proporcionaban actualizaciones regulares sobre Valiente y Esperanza. Las imágenes mostraban a los linces adaptándose magníficamente a su nuevo hogar. Valiente había establecido rápidamente un territorio de caza, y las cámaras la capturaban regularmente, con presas exitosas. Esperanza crecía rápidamente, aprendiendo las habilidades de caza de su madre, mientras jugaba y exploraba con la energía sin límites de la juventud. Ver estas imágenes se convirtió en un ritual semanal para Miguel, algo que esperaba con anticipación mientras revisaba su correo electrónico durante sus paradas en la carretera. 3 meses después de la liberación, Rachel lo llamó con noticias emocionantes. Miguel, tenemos algo especial en las cámaras que creo que querrá ver. Valiente ha establecido un territorio permanente, y lo que es más, hemos observado que está enseñando activamente a Esperanza técnicas de caza avanzadas. Es exactamente lo que esperábamos ver. La joven está en camino de convertirse en un lince completamente independiente cuando llegue el momento. Esto es un éxito de rehabilitación del libro de texto. Pero había más. Rachel continuó, su voz llena de entusiasmo profesional. También hemos notado algo interesante. Otros linces en el área parecen estar tolerando su presencia sin conflicto territorial significativo. Eso sugiere que las poblaciones de presas son lo suficientemente saludables para soportar múltiples individuos. Esta área podría convertirse en un corredor importante para la recuperación de linces en la región. El impacto de salvar a estos 2 individuos podría ser mucho mayor de lo que inicialmente pensamos. Miguel sintió una oleada de emoción ante estas palabras. La idea de que su acción impulsiva aquel día caluroso podría tener ramificaciones para toda una población de animales era casi abrumadora. Pero también le recordó algo que Rachel le había dicho durante la liberación, que cada victoria individual en conservación contribuía al panorama general. Valiente y Esperanza no eran solo 2 linces salvados, eran símbolos de lo que era posible cuando los humanos elegían actuar con compasión. La historia de Miguel también había inspirado cambios tangibles más allá del nivel individual. El Departamento de Transporte de Arizona había comenzado a instalar señales de advertencia de vida silvestre más prominentes a lo largo de las carreteras que atravesaban hábitats conocidos de linces. Varias organizaciones locales de conservación habían visto aumentos significativos en donaciones y voluntariado, directamente atribuibles a la atención que el rescate había generado. Un grupo de estudiantes universitarios había comenzado un proyecto de investigación sobre cruces de vida silvestre en carreteras, inspirados específicamente por la historia de Valiente y Esperanza. Un año después del rescate, Miguel se encontró conduciendo por la carretera estatal 67 nuevamente, llevando otra carga hacia el norte. Era julio nuevamente, el mismo calor abrasador, el mismo cielo azul infinito. Pero esta vez, cuando pasó por el área donde todo había comenzado, redujo la velocidad deliberadamente. El Departamento de Transporte había instalado una placa conmemorativa cerca del lugar, no para honrar específicamente a Miguel, sino para recordar a los conductores que compartían estas carreteras con vida silvestre que merecía respeto y precaución. La señal mostraba la silueta de un lince con las palabras «Zona de vida silvestre». Conduzca con cuidado, comparta el camino. Miguel sonrió al verla, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Todavía conducía camiones, todavía hacía las mismas rutas,
pero ahora llevaba consigo una comprensión más profunda de su lugar en el mundo. Había aprendido que un solo acto de bondad, un momento de elegir la compasión sobre la conveniencia, podía crear ondas que se extendían mucho más allá de lo que uno podría prever. El rescate había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Sus presentaciones escolares se habían convertido en una parte regular de su vida. Había hablado en más de 30 escuelas en el último año, llegando a miles de niños con su mensaje de coexistencia y conservación. Cada vez que veía esa chispa de comprensión en los ojos de un niño, cuando un joven levantaba la mano para preguntar cómo podía ayudar a proteger a los animales salvajes, Miguel sentía que el esfuerzo valía la pena. Rachel le había dicho una vez que cambiar una mente a la vez era cómo se ganaban las batallas de conservación a largo plazo. Ahora lo entendía completamente. Elena había comenzado a acompañarlo a algunas de estas presentaciones, compartiendo la perspectiva de la familia sobre cómo el evento los había afectado a todos. Sus hijos, particularmente Sofía, se habían vuelto defensores apasionados de la vida silvestre en sus propias comunidades escolares. Sofía había iniciado un club de conservación en su escuela que organizaba limpiezas de parques locales y recaudaba fondos para organizaciones de vida silvestre. Cuando Miguel le preguntó qué la había inspirado, ella respondió simplemente: «Tú, papá, me enseñaste que una persona puede hacer una diferencia». Las actualizaciones de Rachel continuaban llegando regularmente. Las cámaras de vida silvestre habían documentado un desarrollo extraordinario. Esperanza, ahora completamente crecida y con casi 1 año y medio de edad, había comenzado a establecer su propio territorio adyacente al de su madre. Era el comportamiento natural esperado, pero verlo suceder con éxito era profundamente gratificante. Valiente, completamente recuperada y próspera, había sido observada marcando su territorio y mostrando comportamientos que sugerían que podría tener otra camada de cachorros pronto. El círculo de vida continuaba, imperturbable por el drama que había amenazado con interrumpirlo permanentemente 1 año antes. Pero quizás el desarrollo más significativo había llegado 6 meses después del rescate, cuando el estado de Arizona anunció la creación de un nuevo corredor de vida silvestre que conectaría varios hábitats fragmentados de linces. El proyecto, que había estado en discusión durante años, finalmente recibió la aprobación y financiación necesarias, impulsado en parte por el renovado interés público en conservación de linces que la historia de Valiente y Esperanza había generado. El corredor incluiría pasos subterráneos especiales bajo las carreteras principales, permitiendo que los animales salvajes se movieran de forma segura entre territorios sin arriesgar encuentros con vehículos. En la ceremonia de inauguración del proyecto, a la que Miguel había sido invitado como invitado de honor, el gobernador había hablado sobre cómo a veces se necesitaba una historia dramática para recordarle a la sociedad qué valores eran realmente importantes. Un acto de compasión ordinaria, había dicho, nos recordó que somos guardianes de este planeta, no solo sus habitantes. Miguel había escuchado desde el público, sintiéndose incómodo con la atención, pero profundamente conmovido por el impacto que su decisión impulsiva había tenido. Ahora, conduciendo por la carretera 1 año después, Miguel pensó en todo lo que había aprendido. Había aprendido que el coraje no siempre rugía. A veces era la voz tranquila al final del día que decía: haré lo correcto sin importar el costo. Había aprendido que la compasión no conocía límites de especies, que el instinto de proteger y cuidar era universal, y había aprendido que los momentos individuales de bondad, aunque parecieran pequeños en el vasto esquema de las cosas, podían cambiar el mundo de maneras profundas. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos.
Era un mensaje de texto de Rachel. Miguel, pensé que querrías saber. Las cámaras captaron algo especial esta mañana. Valiente tiene 3 nuevos cachorros. Todos parecen sanos. La vida continúa. El mensaje incluía una foto granulada de cámara nocturna que mostraba a la madre lince con 3 pequeñas formas manchadas, acurrucadas contra ella. Miguel sintió que su garganta se apretaba con emoción. Respondió rápidamente: «Esa es la mejor noticia que podría recibir. Gracias por todo lo que hace». Cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo del desierto en tonos de naranja y púrpura, Miguel pensó en aquellas 2 figuras que había visto desaparecer en la vegetación el día de la liberación. Valiente y Esperanza habían regresado a donde pertenecían, viviendo vidas que ahora se extenderían hacia el futuro a través de nuevas generaciones. El legado de aquel día caluroso en la carretera continuaría mucho después de que Miguel fuera solo un recuerdo. Ajustó su gorra de los Dodgers, verificó sus espejos y continuó su camino hacia el norte. La guerrera ronroneaba suavemente bajo sus manos, fiel como siempre. Había entregas que hacer, carreteras que recorrer, una vida que vivir. Pero ahora cada kilómetro que conducía lo hacía con una conciencia renovada del mundo a su alrededor, de las vidas innumerables con las que compartía este planeta y de la responsabilidad que todos tenían de proteger y preservar lo salvaje y lo maravilloso. Un camionero ordinario había hecho algo extraordinario, no porque buscara gloria, sino porque su corazón no le permitió hacer otra cosa. Y al final, eso fue suficiente para cambiar no solo 2 vidas, sino potencialmente miles más. En el gran tapiz de la existencia, Miguel Ángel Torres había tejido un hilo de esperanza que brillaría durante generaciones, y eso, pensó mientras conducía hacia el atardecer, era el mejor legado que cualquier persona podría dejar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla con tus amigos que aman a los animales y suscribirte para más historias inspiradoras de compasión y vida silvestre. Tu apoyo ayuda a difundir mensajes importantes sobre la conservación y nuestra responsabilidad compartida de proteger a las criaturas con las que compartimos este hermoso planeta.